Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con la doctora Digna Parra, quien es neuróloga desde Argentina, pero molecularmente, a nivel de corazón, de alma y cuerpo, está en Venezuela, en Maracaibo. Doctora, ahorita ya sabemos en la entrevista anterior también que está por caso fortuito, pero reside en Maracaibo, Venezuela. Hoy vamos a hablar del Alzheimer. ¿Por qué? Primero, es una enfermedad que es muy común, está manejada, pero siempre hay que reforzar más esos conocimientos y sobre todo ahorita, en estos momentos del COVID. El mundo está sumergido en esta pandemia, en otros países menos, en otros países más, porque es esa curva, pero en Venezuela está en pleno. Y hablar y acompañar a ese familiar o a ese cuidador de esa persona que padece de Alzheimer, de verdad que ahorita en este momento es muy, muy importante estar con ellos. Así que bueno, primeramente, doctora, vamos a dar una breve definición a qué se refiere la enfermedad per se Alzheimer. Sí, la enfermedad de Alzheimer, y tú lo has dicho muy correctamente, se habla de enfermedad, no de demencia, porque es una serie de síntomas y signos que manifiesta el paciente. Es la primera enfermedad neurodegenerativa que afecta al adulto mayor, a la persona ya de la tercera edad. Es una enfermedad neurodegenerativa que trae como consecuencia trastornos de la memoria, trastornos de memoria reciente, trastornos después de conducta, puede tener alucinaciones finalmente, puede estar ya después totalmente desvinculado con su familia, ya la persona no reconoce a sus familiares. Es muy importante porque la gente cree que todo lo que es memoria es demencia y eso no es así. Y es muy importante en esta época tocarlo, porque sabemos muy bien que estos pacientes con enfermedades de Alzheimer son muy susceptibles también a padecer de esta enfermedad, de esta pandemia, ya que son personas que por lo general tienen comorbilidades, es decir, otras afecciones tales como diabetes mellitus, tales como hipertensión arterial, problemas cardíacos, en fin. Entonces ellos son muy susceptibles a padecer y por lo general en algunos casos están en un ancianato, ¿verdad? Y entonces allí está el cuidador, la enfermera, en fin. Es muy importante la educación en ese tipo de recintos para poder proteger más a ese tipo de pacientes, ¿ok? También es muy importante saber que no todo lo que es memoria, como lo dije inicialmente, es demencia. Tenemos en primer lugar lo que se conocía antiguamente con el nombre de deterioro cognitivo leve, que hoy por hoy se conoce con el nombre de trastorno cognitivo menor, que se refería al trastorno de memoria, cuando el paciente solamente refería, no, que se me quedaron las llaves, no sé dónde las puse, en fin, y eso va cada vez progresando, o también al trastorno ejecutivo. Tú sabes que la parte ejecutiva es lo que te dice, hoy voy a hacer esto, hoy voy al banco, hoy voy a programar una actividad, todas esas actividades, eso también es otro tipo de trastorno cognitivo menor, y por eso es que uno habla del amnésico cuando es memoria reciente y del no amnésico cuando es solamente la parte ejecutiva, ya no se atreven a ir a un banco, ya no se atreven a hacer un cheque, en fin. Ese se llama trastorno cognitivo menor, ¿ok? Y luego tenemos el trastorno cognitivo mayor, que es lo que se conoce, que realmente ya va hacia una demencia, ya es una demencia, donde ya la persona pierde la interacción con el medio ambiente, con su sociedad, con la sociedad. Ya está confinado en su casa, ya no es capaz de hacer nada, ya la memoria ya se le olvida hasta que ha comido. Puede tener otros estados de estar comiendo y no se acuerda, hipersexualidad, celopatía, confabulaciones, en fin, ¿no? Entonces, una serie de manifestaciones que se presentan y que eso va a ser de tipo progresivo. Eso no es de un día para otro, que eso es muy importante, porque hay pacientes que
pueden presentar trastornos de confusión mental, incluso ahora con el COVID también, y pueden tener a veces como un estado de desorientación en forma aguda, y eso no es demencia, eso es un estado que hay que ver si es debido a un proceso infeccioso, como es el caso del COVID, o es de otro tipo de infecciones, o un problema de que se le bajó el sodio, un desequilibrio de electrolitos, se bajó el sodio porque a veces están tomando diuréticos, porque son hipertensos y no toman líquido, en fin, una serie de factores que se pueden mezclar y pueden condicionar, o se les baja el azúcar, ¿ves? Son todas esas cosas que tenemos que estar pendientes del paciente que tenga un trastorno de confusional de manera súbita, que haya tenido un vasito que se tapó, pero puede tener otra sintomatología que nos orienta más hacia eso, en fin. Entonces, es muy importante saber que la demencia o enfermedad de Alzheimer es algo progresivo y que no todo lo que es demencia es Alzheimer. Lo que pasa es que es una de las más frecuentes porque tenemos varios tipos de demencia. Al hablar de demencia estamos hablando de que puede ser de tipo vascular, que es la que se ve en las personas que son hipertensas de larga data, que han tenido varios ictus, varias enfermedades cerebrovasculares, varios ACV. Esa es la de tipo vascular, que han tenido, que son personas que tienen problemas cardíacos, coronarios, que sufren de arritmias, que les han colocado marcapaso y que entonces pudiera a la larga haber traído como consecuencia una demencia de tipo vascular, que antiguamente las llamaban demencias parcialmente reversibles. ¿Por qué? Porque al controlar el factor que había originado esos cuadros vasculares, pues el paciente pudiera como estabilizarse un poquito más. Luego tenemos los otros tipos de demencia que son degenerativas, neurodegenerativas, como la más común es la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Que se produce porque hay una degeneración de una estructura muy importante en el cerebro que se llama hipocampo. Esa es la estructura más importante para la memoria. Fíjate que es tan interesante porque allí llegan todos los estímulos que uno ha tenido en la vida, tanto estímulos visuales, tanto estímulos olfatorios, tanto estímulos auditivos. Fíjate que tú hueles una fragancia y dices, ay, me acuerdo de la fiesta de mis 15 años, ese fue el perfume que yo me puse, ¿verdad? O escuchas una melodía y la relacionas incluso con el muchacho con el que saliste y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese es el hipocampo que es el centro de toda la memoria, y eso se afecta mucho de primera instancia, se afecta mucho en los cuadros neurodegenerativos como es la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Entre la primera. Existen otros tipos de demencia que se llama la demencia frontotemporal, que es diferente un poco a la enfermedad de Alzheimer. Ahí se degenera la porción frontal y temporal, y el paciente va a comenzar más que todo con problemas de confabulación. Por ejemplo, él llega y dice, ay, mira, se te estaba quemando la cocina. Si yo no la puse, mira, eso fue fulano que puso algo, yo no la puse, ¿cómo voy a hacer yo eso? O sea, ellos mismos, vamos a decir, se cobran y se dan al huerto, hablando vulgarmente, ¿no? De forma para que me entiendan. Entonces, esa es más que todo de origen vascular. Se habla de que probablemente una demencia vascular que comenzó vascular pudiera degenerar en frontotemporal, y es evolutiva, pero evoluciona un poco más rápido que la enfermedad de Alzheimer. Y el tratamiento responde un poco menos que la enfermedad de Alzheimer, los tratamientos que tenemos, que ahora después hablaremos. Y luego tenemos otro tipo de demencia, que es la demencia de Pick, de la enfermedad de los cuerpos de Lewis, perdón, la demencia de Pick es otra, demencia de cuerpos de Lewis, que el paciente comienza con alucinaciones, que ve visiones, que ve esos gatos, que esa cucaracha, que tal, y después va evolucionando en el tiempo y viene el problema de memoria. Y puede a veces acompañarse de enfermedad de Parkinson, ¿ves? Entonces son varios tipos de demencia que uno puede ver, y por supuesto van a existir factores de riesgo para más que todo, para la demencia vascular. Sí, dependiendo del tipo de demencia, tendremos sus factores de riesgo.
El factor de riesgo, aparte de la edad, doctor, ¿qué otro tipo, doctora, qué otro tipo de factores de riesgo? Porque también se conoce que hay un Alzheimer de tipo juvenil o de tipo de más temprana edad, ¿no? ¿Cuál sería entonces la causa de que apareciese a temprana edad, sobre todo? Mira, esa parte de la demencia en gente joven, de la demencia, la enfermedad de Alzheimer, eso es muy raro, pero se habla de la parte genética, ¿no? Y realmente en Colombia tienen una gran experiencia con un pueblo donde ellos han podido determinar pacientes muy jóvenes con ese tipo de demencia. Realmente la teoría se habla de la parte genética, pero no es lo común, no es lo frecuente, eso es muy raro. Es más, cuando a ti te llega una persona joven con problemas de memoria, estoy hablando de una persona de 30, 40, ¿no? Con problemas de memoria, la primera causa, ¿sabes cuál es? Una de las primeras causas es la ansiedad, la depresión, la angustia. ¿Por qué? Tú sabes que la memoria tiene 4 etapas. Una etapa de atención, donde la persona está conversando, uno está atendiendo. Una parte de la captación, está captando todo. Luego viene la tercera etapa, que es la de fijación. Y luego viene la cuarta etapa, que es la del recordar o evocar. Si tú no estás atendiendo porque tienes muchos archivos abiertos, tengo que hacer este trabajo, no he ido no he ido al banco, no he ido a esto, vienen por mí a tal hora, en fin. Entonces tú no estás atendiendo con esa persona que tú estás hablando. Entonces, por ende, tú no vas a poder recordar ni evocar, ¿ves? Entonces, en la persona joven, claro, uno siempre, como digo, en la persona joven, uno siempre tiene que descartar lo orgánico. Primero lo orgánico. Y después uno cae en la parte emocional. Y uno tiene que hacer el descarte de otros factores que pudieran condicionar trastornos de la memoria. Por decirle, un problema tiroideo, que es muy común, que se puede ver en la gente joven. Uno tiene que pedir un perfil tiroideo para uno hacer la pesquisa de algún trastorno tiroideo que pudiera estar condicionando ese trastorno de memoria, y eso es algo reversible. ¿Okay? Y eso es más que todo en las personas jóvenes. Pero tenemos otros factores de riesgo que tenemos que estar pendientes para que la persona tenga trastornos de memoria ya después de los 50 años, y que uno tiene que hacer allí donde está la verdadera prevención, y más si uno tiene la parte de los antecedentes familiares. Por eso es que uno en la historia, uno hace un excelente interrogatorio, un 90, un 95% uno va a hacer el diagnóstico con ese interrogatorio. Entonces, en los antecedentes, si ha habido su papá, su mamá, que tuvo, de que murió, si está vivo, de que sufre, si ha habido problemas de memoria en su familia, si se han muerto con problemas de demencia, en fin, todo eso uno lo interroga. Y entonces también uno pregunta al paciente, por ejemplo, cómo está durmiendo, si está durmiendo bien, porque el trastorno del sueño se ha visto que el no dormir como Dios manda, unas 7, 8 horas diarias, pudiera condicionar trastornos de memoria, ¿ves? Tenemos también otros factores, como hablamos de la parte de si es diabético, si es hipertenso, ¿sí? Si sufre del corazón, todo eso puede producir arteriosclerosis cerebral, lo que llama la gente enfermedad de pequeños vasos, que siempre se lo reportan en la resonancia, y eso es un factor de riesgo para tener trastornos de memoria, más que todo de trastorno cognitivo menor o deterioro cognitivo leve, que es el problema de la memoria, y que eso pudiera cambiar o transformarse a una demencia si la persona no hace una buena prevención y un buen control de esos factores. Otro factor, como hablamos, la parte del tiroides, que es muy importante, la homocisteína, que es un metabolito que se produce y que cuando se aumenta también aumenta la arteriosclerosis, los problemas de la falta de la depresión. La depresión es una cama excelente para todas las enfermedades neurodegenerativas. Lo del trastorno del sueño, la apnea del sueño, como hablamos en aquella ocasión, también la apnea del sueño es un factor de riesgo. Y la apnea del sueño, para que la persona sepa, ¿no? Siempre la pareja
se da cuenta porque la persona empieza a hiperventilar, ¿no? Hiperventila y respira, y luego hace un sonido, hiperventila y de pronto queda sin respirar. Se quedó sin respirar y la persona cree que está muerta. Sí, y al rato hace un ronquido, un ruido estruendoso y entonces empieza otra vez a hiperventilar. Eso se llama apnea del sueño, ¿no? También hay también pude haberme... tengo que hablar de que hay otro tipo de respiraciones, que es esa, la de Cheyne-Stokes, que fue la que yo también te comenté, ¿no? Que hiperventila, sí. Deja de respirar y después vuelve a respirar. Todos esos son patrones anormales del sueño. Y eso es un ruido, ¿verdad? Sí. Y eso se determina con un estudio de sueño, que eso lo hace la persona entrenada para eso, y es muy interesante porque entonces son personas que después al otro día están todas dormitadas y les duele la cabeza, y al ponerse el aparatico, con ese aparatico ya a la persona se le quita eso y se le quita ese riesgo para tener ese trastorno de memoria. Otra cosa que es muy importante es el índice de masa corporal, tener una buena talla, el índice de masa corporal mayor de 25, ya eso habla de cierta obesidad. También el no hacer ejercicio. Es muy importante hacer actividad física, aunque sean 15 minutos diarios, aunque sea. Después hablaremos de lo que es tan interesante eso del ejercicio y cómo se relaciona hasta con cierto aumento del tejido cerebral. ¿Ves? Que normalmente nosotros, después de los 50 años, hay una atrofia que se produce lentamente y una disminución de un 0.5 a un 1%. El hipocampo se empieza a disminuir, ¿ves? Pero eso no significa que uno va a estar demente, sino que en la medida que uno haga todas estas cosas que estamos hablando, de todos estos factores, que los corrijamos, pues eso no se va a suceder de esa forma así tan acelerada, ¿me entiendes? Entonces es muy importante que sepamos que estos son los factores de riesgo que ya te los he ido mencionando, y me faltó decir la dieta y la hidratación. Es muy importante la hidratación. ¿Por qué? A mí cuando me pregunta a veces el paciente, doctora, dígame, ¿qué oxigenante cerebral yo me pudiera tomar? Yo le digo, mira, el mejor oxigenante cerebral, te lo digo ya con toda la experiencia de uno, bueno, humildemente, que el agua es el mejor oxigenante cerebral. ¿Sabes por qué? Porque el agua te fluidifica la sangre y te lleva los glóbulos rojos hasta todos los vasitos pequeñitos que pudieran estar por allí. Te lleva ese líquido, te lleva el glóbulo rojo para ese tejido cerebral que tanta falta le hace. Entonces, ese es el mejor oxigenante cerebral. Entonces, los líquidos, bien sea agua, bien sea jugos, es muy importante que la persona esté hidratada. Mira, a veces un paciente mayor está un día sin tomar líquidos, 2 días, y lo ven todo oído, decaído, todo, y solamente el darle la hidratación, ponerle la hidratación, se abre la flora, así como ¿ves? Se vuelve a abrir, vuelve a estar normal. Entonces es muy importante la hidratación. También es sumamente importante, y es algo que con este confinamiento, ¿verdad?, que tenemos por la pandemia, la interacción social, que no se puede dar, pero al menos se puede dar a través de que le pongan juegos en la casa al paciente, se pongan a jugar bingo, ludo, cartas, hacer rompecabezas, o interactuar a través del teléfono, a través como es el internet, bueno, que a veces, pero todas esas cositas hay que hacerlo, la interacción, porque el aislarse, meterse en un cuarto sin hablar con nadie, eso sí no es bueno, porque eso acelera todos los cambios que pudieran tener el paciente desde el punto de vista cognitivo, es decir, memoria, ejecutivo, todo eso. Entonces, esos son factores de riesgo que te he ido mencionando. Otro factor de riesgo que incluso está saliendo mucho en la literatura son el traumatismo craneal, el trauma craneal. El trauma craneal
también es otro factor de riesgo que a la larga puede condicionar demencia. Fíjate que se han hecho estudios en estos jugadores de rugby, de estos fútbol que son muy intensos. El impacto. Ellos, sí. Entonces se han visto a la larga ciertos cambios de demencia, en fin, por los traumas. Otro que vi recientemente fue la polución, la contaminación ambiental. Donde hay mucho monóxido de carbono, en fin, también se está hablando de eso, de que hay que tener en cuenta ese factor. El otro es el alcohol, el alcoholismo, ¿no? La persona que es alcohólica, pues evidentemente va a producirse un cuadro de demencia que a veces es de tipo mixto, es decir, vascular tanto como neurodegenerativa, tipo Alzheimer, tipo frontotemporal, en fin. Doctora, en el caso de los escenarios comunes que se ven más que todo en las personas de avanzada edad, existen situaciones donde el familiar dice, no, eso es senil, dejémoslo así. A esta edad no asimilan nada. A esta edad es cuando le diagnostican osteoporosis. No, ya esa persona está de avanzada edad, ya no asimila el calcio. Le pregunto, a la hora de hacer el diagnóstico y colocarlo en tratamiento, porque debe tener un tratamiento que vamos a hablar al respecto, el hecho de dejarlo así, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Qué consecuencias pudiera tener, sobre todo en su calidad de vida? Porque lo que se quiere es generar conciencia, doctora, con lo que voy a decir, generar conciencia y sobre todo sentido de humanidad. Sí, mira, hay las cosas normales que uno puede ver en una persona ya de 70 años, 80 años, 90 años, ¿no? Por ejemplo, los olvidos, algunos olvidos. Algún olvido, ¿no? Que se me dio el nombre de fulano que tenía un montón de tiempo que no lo veía. Eso se puede considerar normal. Pero ya cuando se hace repetitivo, además el mismo familiar se da cuenta, porque dice, doctora, mire, me pregunta de a 2, de a 3, de a 4, de 5, estoy hablando y me vuelve a hacer la pregunta. O sea, cuando ya uno ve eso, ya eso no es normal. No es normal, porque hay personas de 90, 95. Mira, mi madre es un ejemplo. Mi madre murió de 100 años. Y mi mamá hasta la última tuvo cordura y tuvo orientada. Había momentos en que se ponía intensa por su producto de la edad, pero una persona que hablaba perfectamente. ¿Por qué? Porque es lo que yo te iba a comentar. Se ha visto que el nivel cultural o el nivel, vamos a decir que la persona no sea analfabeta, sino que sea una persona que sepa leer, escribir, que lea, que le guste interactuar, que son personas que están relativamente protegidas para este tipo de enfermedad, ¿no? Hay una cierta protección. Una persona que tenga un hobby, que cante, en fin, activa, tiene una cierta protección. Una persona, y se ha visto, y eso lo reporta en la literatura, los países que tienen mucho analfabetismo, que son también países que están no son desarrollados, sino en vías de desarrollo, en fin, hay un cierto porcentaje de estos pacientes mayor que en las personas de países desarrollados. Y eso también tiene que ver, porque como te hablé de la demencia vascular, también hay pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que producen la demencia vascular y que quizás no se tomen el tratamiento por XY, en fin, porque no le dan la importancia, mientras que una persona que está pendiente de todo, porque lee, porque se informa, porque tiene una buena comunicación con su médico, se toma todos esos medicamentos y tiene un mejor control y por ende va a haber una cierta protección para esa enfermedad. El paciente mayor, cuando uno lo ve que cambia ese comportamiento y si es un poco, vamos a decir, que ha ido progresivo, entonces uno dice, vamos a ver en qué tiempo lo ha presentado, en un mes, en 2 meses, entonces uno tiene que estar pendiente. Ese paciente no se ha dado un golpe en la cabeza hace 2, 3 meses, pensar un hematoma subdural, que el paciente se dio un golpe y no le tomó importancia y ahora está teniendo estos cambios en el comportamiento. Son personas que duermen y empiezan a tener incontinencia, se hacen pipí solos. Entonces allí uno tiene que estar pendiente y no decir que eso es por la edad.
sino que uno tiene que investigar, llevarlo al especialista, al médico, para que el médico entonces haga todo el plan de estudio de ese paciente para descartar algo que sea de tratamiento quirúrgico, porque a veces esos pacientes así que uno ve, mira, uno le hace la imagen, hematoma subdural gigante, se drena y el paciente vuelve otra vez a la normalidad, ¿entiendes? Entonces, decir, no, eso es que está viejo, déjalo así, no, nunca. Que lo lleven al médico, que le haga su evaluación de laboratorio. Como les dije inicialmente, a veces tienen el sodio bajo porque están tomando diuréticos. Entonces, al tomar diuréticos, la persona se depleta de líquido y se depleta de electrolitos, el sodio, el potasio. Entonces, la persona puede estar también medio ida, medio somnolienta. También es muy importante, esto de los videos nos ha ayudado muchísimo a nosotros, a los médicos, porque yo les pregunto a mis pacientes, mira, ¿cómo lo estás viendo? ¿Tú lo estás viendo oído? Mira, cuando le den una cosa de esa, tómalo un video y me lo pasas. Bueno, mira, hemos hecho las pesquisas, sí, pacientes que tienen crisis parciales, un tipo de epilepsia, crisis focales, como se dice por hoy, crisis focales con trastornos de la conciencia, que llamaban antiguamente crisis parciales complejas, que son personas que se ponen a hacer cosas o se quedan idos, se ponen a hacer movimientos repetitivos, cargan la ropa y hacen con la boca ciertos movimientos o como si estuvieran comiendo algo. Y después le pasa. Entonces creen que son mañas, cuando realmente lo que está teniendo el paciente es un tipo de epilepsia y uno le indica el tratamiento y uno lo va monitoreando y dice, mira cómo va, no doctora, ya no tiene eso, ya no se le quita, pero de todas maneras uno le hace su imagen, le pide su electroencefalograma, que es el deber ser, para hacer la pesquisa de que sea de origen vascular o del mismo tipo de la demencia. Fíjate que a veces dentro del mismo paciente que tiene demencia, que ya está etiquetado como demencia de tipo neurodegenerativa, Alzheimer, en fin, presentan estos eventos. Y a veces, por eso es que el médico tiene que interrogar muy bien, mira, no hay como el interrogatorio. Uno tiene que interrogar esos episodios, uno le pregunta, mira, porque a veces el paciente, el familiar no te lo va a decir, no sabe. Entonces uno orienta que uno lo tiene que hacer de preguntarle, mira, no está teniendo esos eventos que se queda conmovido, que hace así. Bueno, sí lo hace, pero yo creo que es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, luego del tratamiento, a veces uno hace hasta una prueba terapéutica, uno le coloca y entonces uno pregunta, ¿qué pasó con los eventos? No, doctora, ya no le han dado más. Evidentemente era un tipo de epilepsia. Entonces es muy interesante cómo nos ayudan los videos también en este tipo de pacientes para la orientación diagnóstica. Ahora, el tratamiento... Ok, continúe. No, para terminar. Entonces, el paciente mayor no debe de ser visto a la ligera. Siempre observarlo muy bien. Y la mejor observación es la que hace su familia, la que le hace el familiar. Son termómetros. Sí, señor. Así es. Doctora, ¿el tratamiento cómo sería? Únicamente, ¿cuál sería el protocolo a seguir, el gold estándar? Bueno, mira, el primero estaríamos hablando de que hay un tratamiento que va dirigido a esos factores de riesgo que ya yo mencioné inicialmente. Es decir, primero controlar la hipertensión, si es hipertenso, si es diabético, todo eso. Antes, por supuesto, todas las medidas que dije del ejercicio, la hidratación, todo de la parte emocional, si está deprimido, tratar la depresión, si tiene un problema tiroideo, tratar la parte del tiroides. Por eso es que esto es un manejo, vamos a decir, multidisciplinario, donde no es solamente los medicamentos, sino también la presencia de un neuropsicólogo, de un psicólogo, ¿ve? O un psiquiatra, del neurólogo, por supuesto. ¿Por qué? Porque entonces el neuropsicólogo te ayuda con ejercicios de cubos, de cuentas, de colores, todo eso le hacen ese tipo de ejercicio. El psicólogo para orientar al paciente, orientar a la familia, que eso produce un estrés familiar. ¿Ve? El neurólogo para manejar el caso ya para lo que es la enfermedad degenerativa, en fin. Eso es el cardiólogo que nos ayuda con un paciente cuando es un paciente con arritmias, un paciente cardiópata. Bueno, todas esas cosas hay que tratarlas.
También es muy importante tratar, por ejemplo, si el paciente tuvo el antecedente de que tuvo un ictus, y entonces hay que estarle controlando con sus antiagregantes, su tratamiento, todo eso. Ahora, el deterioro cognitivo, el trastorno cognitivo menor, tú tienes que cuidarlo muy bien para que no se transforme en demencia. Entonces, ahí tienes tú que colocar ese tipo de tratamiento. Existen otros fármacos que hay, que son específicos para la memoria, que en el trastorno cognitivo menor no son 100%, ¿no? Existe uno de ellos que se llama donepezilo, que es un medicamento que se utiliza que actúa a nivel del inhibidor de la acetilcolinesterasa, para que no se produzca tanta esa neurodegeneración, ese acúmulo de esa proteína beta-amiloide, porque produce como un acúmulo en las neuronas y las va destruyendo. Entonces él actúa allí y es el que mejor acción tiene en el trastorno cognitivo menor. Se usa este tipo de medicamentos. Existen otros medicamentos que sí ya son más para la demencia como tal, que es, por ejemplo, la memantina, que se utiliza para las demencias de tipo moderada a severa. También tenemos la ribastigmina, tenemos otra serie, ribastigmina y galantamina, nada más que tenemos esos medicamentos. Existe ahorita mucha información de medicamentos que están probando para ver si son efectivos, se han hablado de anticuerpos monoclonales, de vacunas, en fin, pero todavía los fármacos por la FDA y según medicina basada en evidencia, es decir, que han sido muy comprobados con muchos estudios, son los fármacos que yo te acabo de mencionar. Por otro lado, como te dije, la parte del neuropsicólogo, la interacción, todos los ejercicios, toda esa parte, ese es el tratamiento hasta la fecha. ¿Qué responden a ese tratamiento? Responden, bueno, mira, la enfermedad de Alzheimer responde muy bien, mucho mejor que la demencia frontotemporal. Responde muy bien a la memantina y responde muy bien a la ribastigmina, a la galantamina. Ya eso uno va colocando el tratamiento dependiendo de la severidad del caso, ¿ves? Pero, ¿qué es lo que hace uno? Como le dice uno al familiar, mira, esto no te lo va a quitar, esto lo que va a enlentecer la progresión. Pero si es, por ejemplo, una demencia vamos a decir, de frontotemporal, no va a responder tan bien como una demencia de Alzheimer. Sí, eso va a depender. Sí, eso va a depender. Y la demencia vascular, bueno, tú le controlas todos los factores de riesgo, la hipertensión, le controlas la diabetes, le controlas la parte cardíaca. Bueno, el paciente se puede mantener un poquito más estable que un Alzheimer o que una frontotemporal. Doctora, en este momento de protección, no quiero llamarlo confinamiento, pero es un sistema de protección donde las personas tienen que estar dentro de casa. En el caso de una persona de Alzheimer, sabemos que tiene muchos factores detonantes como depresión, como ya lo dijo, ¿no? El estrés, porque yo como periodista asumo la responsabilidad y represento los medios de comunicación cómo se están infoxicando la gente con tanta información de distintos tipos de información, sobre todo en las redes y por supuesto esas noticias donde la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos, eso genera un estrés, queramos o no, genera un estrés y el hecho de estar expuesto las 24 horas, mucho peor. En el caso de las familias donde existe una persona con el diagnóstico de Alzheimer, ¿cuáles son las medidas a tomar? ¿Cuáles son esas estrategias que debemos seguir para evitar a que ese estrés empeore esa situación, independientemente de que esté asumiendo el tratamiento? Hay esos exógenos que pudieran interrumpir la eficacia del tratamiento. ¿Cuál es el mensaje que le da a los familiares con una persona con Alzheimer? En primer lugar, voy a comenzar con el cuidador, con el familiar. Ese tiene que tener más control, porque quizás el paciente no se da cuenta por su mismo estado de demencia, pero el cuidador y la familia está bajo esa permanente angustia. Primero, filtrar la información, no estar mirando las redes nada más por un tiempo determinado, minutos, más nada, y de fuentes confiables, ¿ok? Eso es muy importante porque el cuidador, si no se cuida, con el perdón de la redundancia, se puede enfermar de angustia.
por otra parte, al paciente hay que hacerle su rutina, la rutina de levantarlo, tomar el sol, sus medicamentos, tomar el sol, tener momentos con él jugando, haciendo algún tipo de actividad donde él pueda interactuar, si es capaz de interactuar, o sacarlo al sol si no es capaz porque ya está confinado en su camita, entonces ponerlo en un sillón. Mire, recordar que el peor enemigo del paciente mayor es la cama, y de todo el mundo, porque la cama se trae muchos problemas. Entonces son pacientes que la cama solamente para descansar, de resto en un sillón. Yo le digo eso mucho a mis pacientes, a sus familiares, ¿ok? Bueno, darle su alimentación, siempre. Si no quieren comer, denle la alimentación fraccionada, cada 2 horas, como un bebé, pero denle la alimentación y que exista en esa alimentación mucho líquido, mucha fruta, muchos vegetales, ¿no? Muchas pueden ser cereales, puede ser avena, pueden ser todas estas cosas. No darle comida pesada y, si es posible, su desayuno, su merienda, su almuerzo, su merienda, su cena y algo para acostarse. Y siempre para que no le den los alimentos, sentarlos, nunca acostarlos de inmediato porque pueden tener reflujo y tener mucho, y porque como también son polimedicados, tienen otros medicamentos por otras enfermedades, entonces eso le pudiera condicionar reflujo y eso traería más complicaciones. O sea, no tendría calidad de vida el paciente. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que estos pacientes tengan calidad de vida, pero lo básico es que tengan su rutina. Es muy importante que todo el mundo tenga una rutina, la rutina de hacer ejercicio, la rutina del momentico que voy a ver las redes, la rutina de hacer un curso, voy a hacer un curso de lo que sea por la web, la rutina de que voy a preparar una comida diferente, voy a comunicarme con mis amigos por el teléfono, o sea, mantener la interacción, porque no puede quedarse aislado. Eso es muy malo, pero muy malo. ¿Okay? El mensaje, así como lo dijo para el cuidador, obviamente el cuidador está más expuesto y está más en la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Eso genera, como ya lo estábamos comentando, un estrés donde el nivel de tolerancia es mucho menor. Lo digo, yo quisiera que también direccionar este mensaje cuando esa persona, cuando ese cuidador, que en estos casos son el familiar directo, no hay cuidadores ajenos a la familia porque sencillamente están protegidos. Cuando no hay esa tolerancia, primero porque no les ha tocado estar el día, las 24 horas con la persona que tiene Alzheimer, sino es una persona ajena. Son las 24 horas que está con la persona que padece el Alzheimer. El nivel de tolerancia es muy bajo, entonces comienza ese cambio en cuanto al carácter y esa intolerancia, y lo pagan con esa persona, es decir, la paciencia no está. Entonces, si la persona pregunta 5 veces y ahorita pregunta 15 veces, esa persona o ese cuidador responde de una manera agresiva. ¿Qué pasa cuando continúan con esa agresividad? ¿La empeora, no la empeora, se revela, no se revela? Claro. Mira, evidentemente, los pacientes mayores hay que tratarlos con mucho amor, tener paciencia, comprenderlos, tener esa consideración, considerarlos. Recuerda, hay una cosa muy importante, tú no vas a ser siempre joven, ¿verdad? Uh-huh. Y uno tiene que siempre ponerse en el lugar de la otra persona, hacer transferencias. Es un mecanismo de defensa que nos enseñan mucho a nosotros en medicina, hacer transferencias para poder entender ciertas conductas que adoptan los pacientes y hasta los mismos familiares a la hora de uno intercambiar con el médico. Hacer una transferencia de zapatos, ponerte en aquel lugar del paciente y todo eso, ¿no? Entonces, si la persona está cayendo en eso, de que está agresiva con el paciente, debe de ser cambiado. Para eso es la familia y la unión familiar, el conversar, y por eso es que a mí me gusta cuando el paciente tiene este tipo de trastorno,
me gusta que vaya con su familia y yo conversar con uno de ellos, por supuesto, pero interactuar, porque entonces creen que es un fastidio, que el paciente está haciendo eso por fastidiar. No, él no sabe. Es más, tú no te puedes poner bravo, tú no te puedes decir, pero ¿por qué hiciste eso? Mira, eso no existe, mira, esa cucaracha, eso es mentira, ¿por qué tú estás? No, uno lo que tiene es que tratarlos como si fueran unos niños. ¿Sí? Y siempre con mucho amor. Yo sé que a veces nosotros somos seres humanos y a veces la persona se pone toda angustiada y entonces, sí, porque somos seres humanos, nosotros no somos unos robots. Entonces ahí es donde uno tiene que respirar profundo, contar hasta 10 y bueno, y hacer todo eso. Y por eso es que antes, cuando no había este confinamiento, yo siempre, las personas que podían, yo les recomendaba que tuvieran tuvieran dos cuidadores. Un cuidador para la semana y otro cuidador para el fin de semana. ¿Para qué? Para que descansara ese otro cuidador y de esa forma se garantizaba una mejor atención al paciente. ¿Ves? Claro. Entonces, eso es muy importante. Ya cuando se cae en eso en la familia, hay que hablar, comunicarse con el resto de la familia. Es muy importante para que el cuidador esté bien. Cuidador sano, paciente mejor atendido. Es así. Sí. Doctora, el pronóstico de esta enfermedad, ¿cuál es el pronóstico? Porque quizás también muchas personas están con esa predisposición o con ciertos prejuicios que en la mayor parte quizás no es el más positivo, en el hecho de que la persona con Alzheimer tiene un tiempo de duración quizás un poquito más limitado. ¿Cuál es el pronóstico? ¿De qué va a depender la duración de esa persona, ¿no? Porque sencillamente eso como va degenerando, por supuesto se va olvidando todo el funcionamiento prácticamente del organismo, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de esa persona, doctora? Depende del tipo de demencia. Si estamos hablando de una demencia de tipo vascular, bueno, el pronóstico, el paciente pudiera durar años, un poco más que una demencia de Alzheimer. Te estoy hablando, dependiendo de cómo estén bien controlados los factores de riesgo, el paciente pudiera durar 5 o 10 años, ¿no? Porque esas son enfermedades que aparecen después de los 55, 60, después de los 60 años que aparecen más, ¿no? Ahora, una demencia de Alzheimer, bueno, o una demencia de Alzheimer, el paciente puede estar también así, unos 8 años, 10 años, depende, porque si tiene una neumonía por broncoaspiración, porque lo consiguieron convulsionando y se aspiró las gleras, bueno, puede tener una neumonía y puede morir. Puede morir si le da un golpe, se cae, porque no lo cuidan y se cae y se pega en la cabeza, un hematoma de esos tipos que el paciente dura horas y muere, ¿no? La demencia, pero es manejable, el paciente es como manejable, uno le va colocando su tratamiento, le maneja uno la conducta, a veces la mayoría siempre trabajamos en conjunto con el psiquiatra, a veces hay pacientes que están muy psicóticos, caen en un estado psicótico donde ya tú le das el alimento y lo escupe las medicinas, le da al cuidador, le pega. Entonces uno tenemos que tratar eso con medicamentos específicos para eso. La demencia frontotemporal, como te mencioné inicialmente, es como más agresiva, es lo que yo observo. Es una demencia más agresiva y el paciente se degenera más rápidamente que de tipo de Alzheimer. Es más rápido. Te estoy hablando de 4 años, 5 años. El paciente se deteriora muchísimo. ¿La tendencia en género es más en mujer o en hombre o es más en hombre que en caballero? ¿Se está viendo? Mira, eso se ve más frecuente, en algunos sitios se ve más frecuente en mujeres, ¿no?, que en hombres. Pero todo depende de las comorbilidades. Incluso se ha hablado que si la terapia hormonal sustitutiva, tú sabes, la terapia con las hormonas, para cuando la persona está en el climaterio, que si eso la previene, ¿ves? Entonces se habla de que si, por ahí leí un artículo, que si el tratamiento hormonal es por poco tiempo y que se relaciona cuando la persona está en la premenopáusica o en la menopausia, y que como que tuvieran menos riesgo, pero eso, cada vez que hacen estudios y hablan de eso, se queda uno mirando el cuadro porque pareciera que no es así.
Eso depende de mira, yo te voy a decir, eso depende de las comorbilidades que pudiera tener ese paciente, si es hipertenso, si es diabético, si es depresivo. Eso es malísimo y depende de la genética. Eso es así. La genética marca la pauta. Si tu padre y tu madre tuvieron una buena memoria, eso es cierta protección. El nivel cultural de uno, el nivel intelectual, el nivel de la interacción que uno tenga con la sociedad, toda esa proactividad que uno tiene, voy a hacer esto, voy a hacer este plan, voy a tener metas, tener proyectos, eso es muy importante, ¿ves? Eso te mantiene, pero bueno, todo depende de cada paciente, de cada... Hay que ejercitar la mente. Sí, señor. Sí, señor, fíjate. Pero en buen sentido la palabra, porque la gente quizás la activa mucho y lo que genera es más estrés, no descansa, ¿no? Tú sabes una cosa, que uno nace con una cantidad de neuronas, millones de neuronas, y a medida que va pasando el tiempo, esas neuronas van disminuyendo. Por allí tuve la oportunidad de escuchar una de las conferencias que a mí me encanta del doctor Ciro Gauna. Es un hombre, un neurólogo nuestro de allá de Caracas, y él es una persona que ha trabajado muchísimo para el cuidado de la memoria. Yo lo aprecio mucho y lo admiro mucho. Y él habla lo que es la felicidad, lo que es la parte de actividad física, y lo relaciona mucho con un árbol y unas hojitas amarillas. Y él dice que a medida que va pasando el tiempo, si la persona no hace ejercicio, no hace nada, ese árbol amarillo, que es el abraguaní, las florecitas amarillas se van cayendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si esa persona hace ejercicio, ¿ve? Es una persona que vive con buen ánimo, con sus proyectos, con sus interacciones, esas florecitas amarillas todavía van a estar allí. Claro, no van a ser igual el número, pero sí van a estar allí y van a estar funcionando. Y eso explica por qué hay personas de 90 y pico de años, como el caso de mi madre, como el caso de muchos políticos de allá, que fueron personas muy renombradas y que todavía, el Papa, vamos a decir así también, personas que tienen muy buena capacidad cognitiva, muy buena memoria, muy buena parte ejecutiva, y eso es porque hay interacciones, o sea, las neuronas interactúan y lanzan sus axones, sus fibras para interactuar con otra neurona, que son las células del cerebro, y entonces mantienen esas redes funcionando y la persona puede desempeñarse muy bien. Y por eso que por allí me enviaron en uno de estos grupos, que el hombre es más productivo después de los 60 años, ¿no? Entonces estaban hablando de eso. Y bueno, y tiene que ver con eso, porque eso depende de cómo has tenido tú tu vida, cómo has sido tú de tu niñez, adultez, la adultez joven, cómo fuiste cuidada, si tuviste buenos hábitos, en fin, todo eso va a reflejar en tu ancianidad. Las personas que tienen esa buena, tuvieron todos esos buenos aspectos durante toda su vida, los cuidaron, pues cuando sean pacientes mayores van a tener más calidad de vida, por lo general, ¿no? No es la edad, sino lo que has vivido. Por eso que también hay personas como jóvenes pierden tan rápidamente la memoria porque simplemente no están activos, no están ejecutando con esa mente y poniéndola a trabajar. Así de simple, sedentarismo también mental. Es así. Sí, y fíjate que hay gente joven que dice, no, es que yo soy así desde muchacho, yo nunca tuve buena memoria, doctora. No, lo que pasa es que son perezosos con el pensamiento, vamos a decir así, sino que están en una cosa, están en la otra, tienen un montón de archivos abiertos. Tú no te fijas cómo estudian los muchachos hoy en día. Los muchachos hoy en día, yo observaba a mis hijos cuando estaban estudiando, tenían por aquí la computadora abierta, el teléfono abierto de este lado, tenían el televisor prendido, y ellos asimilaban, porque todos fueron excelentes estudiantes. Entonces, bueno, pero hay muchachos que quizás son un poquito, se distraen fácilmente. Y ese tipo de estudiantes, yo se lo digo mucho a mis alumnos, que cuando van a estudiar un tema, bueno, que escriban, que hagan resúmenes, porque eso es importante.
hay muchachos que con eso van muy bien, pero hay unos que leen una sola leída y les queda, o de la reina, porque eso depende de cada quien, pero uno tiene que siempre saber que lo va a poder hacer. Yo les digo a los alumnos, ustedes están aquí en el último año de medicina, bueno, aquí llegaron, por algo llegaron, así que activar esos cerebros y activar esos estudios, lo que hay es que estudiar, ¿ves? Pero el muchacho a veces dice, si no es que yo tengo muy mala memoria, yo siempre he sido así, no, la persona joven no debiera de tener problema. Aunque esa, la parte, bueno, es mi opinión muy personal, ¿no? La parte de la tecnología, doctora, en cierto punto hay que saberlo manejar o controlar, porque si ustedes, por ejemplo, hacemos una prueba y usted mire cuál es su número de teléfono, ahorita la gran mayoría no se lo sabe. Y antes de aparecer todo esto, la gente no se lo sabía, ¿no? El de la oficina, el de todo. Y ahora lo deja uno como el descubierto, porque sencillamente la tecnología también está ya asumiendo otro rol que pienso que debemos también controlarlo, porque va a haber un momento que no vamos a hacer absolutamente nada. Todo lo va a hacer la máquina, ¿no? Sí, señor. Fíjate que con las cuentas, yo las cuentas las saco en el aire. Por ejemplo, cuando son cuentas que se pueden, yo hago tal. Yo me acuerdo, porque así hacía mi madre. Mi madre hacía ejercicio. Mi madre no teniendo buena vista, ella hacía ejercicios de palabras. Ella decía, fíjate, la palabra del desayuno, la palabra estudiante, estudia antes. Ella hacía los crucigramas con nosotros a su alrededor. Una de las hijas, nosotros somos varias y nos turnamos para hacer los crucigramas con nuestra mamá. Ella se ponía y nosotros decíamos, por decirle, mami, aquí dice una palabra, ¿cómo es? Un ambiente o algo para guardar medicamentos, empieza por B alta, botiquín, decía ella, así, ¿sí? decirlo así. O sea, era como ya lo hacía de cuando tenía buena vista, ella era una mujer que lo hacía, pero al acto. Y entonces ella se ponía a conversar de situaciones que había vivido. Entonces eso la mantenía activa. Entonces eso hay que hacerlo. Pero el hecho de que no tenga buena vista la persona mayor, eso no significa. Hay otra cosa que es muy importante, ahora que hablamos de eso, la pérdida de la audición. Eso es muy importante. Dice, no, si él está solo, déjalo así. No, mira, por ahí leí un artículo que decía que para un paciente, un adulto mayor, y protegerle su memoria, era muy importante colocarle un dispositivo en su oído para que escuchara y ponerle unos buenos lentes. ¿Ves? Porque también la hipoacusia, la disminución de la audición, se ha relacionado con la aparición de demencia. ¿Por qué? Porque la persona se va apartando, porque ya no lo escuchan, entonces se va quedando y prefiere, y de pronto habla alto y habla fortísimo, y entonces, y ahí se va quedando. Y eso es muy importante. Qué bueno que no pasamos por alto, porque es un detalle que uno lo ve con mucha frecuencia en la persona mayor. Sí. Así que bueno, doctora, aquí fue otra de las clases magistrales de usted. Yo pienso que sí, hicimos la labor de educar, porque todos los días estamos en todo el derecho y el deber de conocer, de aprender, y más que todo en estos momentos donde la situación es difícil para todos, y sobre todo con estos familiares donde hay un integrante que sufre este tipo de enfermedades, que no lo escogió, le tocó, y por supuesto hay que acompañarlo. Muchísimas gracias, como siempre, doctora. Va a haber otra próxima oportunidad. Mientras usted esté allí, vamos a aprovecharla al máximo, porque me imagino que igualmente va a estar trabajando con la telemedicina, pero ahorita sí, vamos a activarla desde Argentina, más de lo que normalmente es, para hablar de distintas cosas. Para mí, me encanta poder estar contigo, me encanta esta actividad de prevención, de difusión de la medicina, de lo que significa también la telemedicina, que es muy importante, de lo que significa eso, cómo nos ha ayudado a nosotros para poder atender a nuestros pacientes, aún incluso desde acá donde yo estoy. Lo hago con mucho gusto. Y muchos éxitos te deseo, María Ángel, como siempre. Muchas gracias, doctora. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, mira, tengo en mis redes, en mi Instagram, Digna Parra 1, que es el Instagram, y a través de la telemedicina, que estoy haciendo medicina consulta online a través de mi teléfono celular, que lo tiene, todos mis pacientes lo tienen, porque sí me gustaría
que sean pacientes sucesivos. Habrá casos de pacientes de primera vez que pudiera atenderlos en caso de que yo veo que lo puedo atender. Si necesita algo presencial, yo se los hago saber previamente y les refiero. Sí. Muy bien, excelente, mucho éxito, cuídese mucho y hasta una próxima oportunidad. No, gracias a ti, María Ángel. Beso. Chao.